Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a diseccionar una pieza que, honestamente, es el corazón de la electrónica moderna. Es tan vital que sin ella, la tecnología que tienes en tus manos ahora mismo simplemente no existiría. Estamos hablando del transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés. Para que se den una idea, un solo microprocesador moderno puede tener más de 700 millones de estos diminutos dispositivos trabajando al mismo tiempo. Es una locura. Definitivamente es uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX, así que vamos a sumergirnos de lleno para entender qué es y cómo se comporta. Rápidamente nuestra agenda de hoy. Primero, un breve repaso del BJT. Luego, sus tres regiones de trabajo. Pasaremos a comparar su uso como interruptor versus amplificador. Veremos qué onda con las corrientes, el voltaje colector-emisor y cerraremos con aplicaciones reales en hardware. Empecemos con el punto 1, el repaso de nuestro protagonista, el transistor BJT. Básicamente, un transistor bipolar está formado por tres regiones semiconductoras dopadas. Tiene tres patitas o terminales que llamamos emisor, base y colector. Dependiendo de cómo se fabriquen estas capas, tenemos dos sabores principales, NPN y PNP. Y un detalle súper importante aquí que a veces se nos pasa, las uniones no son simétricas. El nivel de dopaje cambia, por lo que nunca pero nunca puedes conectar el emisor donde va el colector esperando que funcione igual. Si miramos los diagramas de cómo se representan estos transistores, las flechas son clave porque nos dicen el sentido convencional en el que fluye la energía. Por ejemplo, en el tipo NPN, fíjense cómo la corriente de la base y la del colector entran al dispositivo y se suman para salir juntas por el emisor. Estas tres variables, la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje entre el colector y el emisor, son las que van a mandar. Ellas deciden absolutamente todo lo que hace el dispositivo. Bien, pasemos a la sección 2, las tres regiones de trabajo. Nuestro transistor tiene, por así decirlo, tres estados de ánimo que dependen de los voltajes que le apliquemos. Estas zonas son corte, activa y saturación. Es como magia, porque el componente puede pasar de estar totalmente bloqueado y no dejar pasar nada de corriente a dejarla pasar de golpe por completo o, si queremos, a controlarla de una forma súper precisa en el medio. Para visualizar esto, imagínense la gráfica de la curva típica de un transistor común como el BC107. En el eje vertical tenemos la corriente que pasa por el colector y en el horizontal el voltaje colector-emisor. Abajo del todo, donde la corriente de base es casi nula, no pasa energía. Esa es nuestra famosa región de corte. Luego, en la zona del medio, donde las líneas son casi planas, la corriente se mantiene estable y obedece a lo que pasa en la base. Esa es la región activa. Y justo del lado izquierdo, donde el voltaje cae de repente, ¡pum!, el dispositivo entra en saturación. Esto nos lleva al punto 3, interruptor contra amplificador. Aquí es donde la teoría se vuelve súper práctica. Podemos usar este pequeño componente como un simple interruptor, llevándolo a los extremos. Si lo ponemos en la región de corte, es como tener el apagador de tu cuarto en apagado, bloquea todo. Si lo empujamos a saturación, es como ponerlo en encendido, dejando pasar toda la corriente. Pero por otro lado, si lo dejamos a la mitad, en la región activa, se convierte en un amplificador. Es como la perilla de volumen de un radio. Un cambiecito minúsculo en la corriente de la base produce un cambio gigante, pero proporcional, en el colector. Sección 4. Vamos a ver cómo se comportan exactamente estas corrientes. Las matemáticas aquí son bastante claras y lógicas. En corte, como no le inyectas nada a la base, su corriente es cero. Al ser cero, la corriente del colector también es cero. Todo muerto. Ahora bien, en la región activa la cosa cambia. Si le metes un poquito de corriente a la base, el colector reacciona multiplicando ese valor por un factor de ganancia que llamamos beta. Es una respuesta matemática directa. Pero en saturación, aunque sigas metiéndole corriente a la base hasta el tope, el colector ya no da más, llega al límite absoluto que el circuito le permite. Ya no puede crecer. Hablemos ahora del voltaje. Punto 5. Voltaje colector-emisor. El voltaje entre el colector y el emisor, que llamaremos VCE, nos cuenta toda la historia. En la región de corte, como el transistor está funcionando como un muro, asume todo el voltaje de la fuente, por lo que el VCE es muy alto. En la región activa, este voltaje se vuelve variable, subiendo y bajando al ritmo de la señal que amplifica. Y finalmente, cuando está en saturación y permite el paso de casi todo, el voltaje cae de golpe a un mínimo de más o menos 0.2 voltios. Básicamente, se comporta como si hubieras unido los cables con los dedos. Sección 6. Llevando todo esto al hardware y sus aplicaciones prácticas. Todo esto que te acabo de contar es la receta secreta para diseñar circuitos.
Usándolo como interruptor, el BJT es el encargado de que el procesador debilucho de tu placa pueda encender cosas que consumen mucha energía, como relés, motores o luces. Si lo usamos en la zona activa, nos permite amplificar el sonido de un micrófono o la señal de un sensor muy pequeño. Está literalmente metido en casi cualquier tarjeta electrónica y proyecto con microcontroladores que te puedas imaginar. A ver, para ponerlo en perspectiva con un circuito real. Es muy común ver al transistor usado de esta forma. Un pin de tu microcontrolador que apenas tiene fuerza se conecta a la base. Si envía señal, satura el transistor y permite que por el colector pase un montón de energía, suficiente para encender, digamos, la bobina de un relé electromagnético o un LED brillante. Es una maravilla binaria donde una pequeña chispa controla una bestia de mucha más potencia, pasando de corte a saturación en milisegundos. Y bueno, para cerrar y realmente amarrar toda esta física y matemática que vimos hoy, te dejo con esta pregunta clave para que la pienses la próxima vez que veas una placa electrónica. ¿Qué diferencia hay entre usar un transistor como interruptor y usarlo como amplificador? Todo se resume a cómo jugamos con esas tres famosas regiones. Espero que esto te sirva de base para tus futuros proyectos y diseños. Nos vemos en el próximo análisis.